Vamos a hacerlo. Hay que endurarse. A mí tampoco me gusta faltar. Ya mismo por fuerza mayor yo falto. A veces se presentan cosas que a uno ya no, mismo no puede evitar. A ver, entonces estamos en el literal A, B, C, ya 2/5 del producto escalar ya hicimos. El D nos pide hallar el producto vectorial, cosa que ustedes todavía no lo saben, pero chuta, no, tengo que enseñarles. Vamos a ver el producto vectorial y luego retomamos con este ejercicio, ¿ya? Bien, voy a explicar lo que es el producto vectorial. Un segundo. Entonces, nosotros estamos por acá. Ay, 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 qué rico que duele el brazo. ¿Alguien de ustedes ya se ha puesto la tercera dosis o la segunda? Bueno, la segunda yo sí, pero la tercera no. La segunda yo sí, o sea, ¿Te hizo, Segundo yo también. Yo les hizo, también la segunda. les hizo reacción o no? Sí, a mí se me hizo reacción. a mí también. un poco, Sí, Solo la primera, la segunda no. a mí me daba sueño. sí, sueño. La tercera es jodido. Bueno, tienen ahí en la pantalla, por favor, producto vectorial. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver qué es el producto vectorial. El producto vectorial o producto cruz de dos vectores A y B es otro vector C. Ojo, en cambio el producto escalar era un escalar. Si yo tengo dos vectores en el producto escalar y los multiplico, el resultado es un escalar. Mientras que en el producto vectorial, si yo multiplico dos vectores, el resultado es otro vector. Cuyo módulo, dice, se obtiene multiplicando los módulos A y B por el seno del menor ángulo formado entre ellos. Su dirección es perpendicular al plano formado por estos vectores A y B. A ver, vamos a tratar de explicar esto acá en el pizarrón. Pero primero, llevemos un poquito de la teoría. Yo creo que ahí está bien. Voy a tratar de ilustrarles, como quien dice, en 3D. A ver si es que me sale bien esto. Poner el eje X. El eje Y. Mi eje Z. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer nosotros que aquí tenemos, aquí se nos está formando un plano, ¿no es cierto? Un plano. Este es algo así, digamos. Ya, entonces tenemos aquí el vector, el eje X. Tenemos el eje Y. Y aquí tenemos el eje Z. Entonces, si yo multiplico un vector, este vector, le vamos a llamar el vector A, y lo voy a multiplicar por otro vector, por el vector B. Entonces multiplico el vector A por el vector B. Entonces el vector resultante que obtenemos es un tercer vector. ¿Sí? Es un tercer vector que es perpendicular a este vector. Y también es perpendicular al otro vector. No sé si más o menos lo están imaginando. ¿Sí? Entonces, para determinar el vector AB nos daría este otro vector C. Creo que ahí estaría más entendido. Cuyo módulo, el vector C, obtenemos
multiplicando, no le demos algo para trabajar con teta mismo. Démosle el valor del ángulo teta, cuyo ángulo obtenemos, cuyo módulo, este módulo, obtenemos multiplicando, dice, el producto de los dos módulos por el seno del menor ángulo. Ahora, una cosa es multiplicar el vector A por el vector B, que va de derecha, por decirlo así, a izquierda. Y otra cosa es multiplicar el vector B por el vector A, que nos da este sentido. Entonces, el sentido del sacacorchos, que no puedo ilustrarles aquí a ustedes porque no me pueden ver ni la mano, ¿sí? Pero la idea es que pone la mano horizontal, ¿no? Abierto el pulgar y multiplica el uno hacia el otro y el resultado le va a dar algo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, esto en sí es el producto vectorial. Es decir, el producto vectorial del vector A por el vector B es igual, este módulo nos va a dar un vector C al producto de los módulos de A por el módulo de B y por el seno del menor ángulo comprendido entre ellos. Eso es lo que nos está diciendo la teoría. Bien, vamos a continuar entonces por acá. Esto nos está diciendo aquí que estos vectores, el producto vectorial de estos dos vectores A por B nos da este tercer vector C. Aquí quizá está un poco mal ilustrado. Bueno, yo le veo bien ilustrado, pero no le van a entender ustedes bonito. ¿Sí? Entonces, el producto de A por B nos da el vector C. Eso podemos nosotros poner. Ahora, del gráfico podemos concluir que el módulo del vector C es igual al producto de A por B por el seno de lo que puse yo. ¿Sí? La dirección de C es perpendicular al plano AB, el sentido de C está dado por la regla del sacacorchos, puesto que el seno de 90, seno de 0 es igual a, seno de 180 igual a 0, entonces aquí solo son cuando son perpendiculares los vectores. Ya voy a explicar esto, solo es una parte de la teoría. Entonces, el módulo del producto vectorial de A por B es igual al producto de A por B y por el seno de teta. Si teta, el ángulo que forman estos vectores, ya voy a explicar en el pizarrón, solo aquí estamos leyendo, ¿no? Si el seno de, si teta es 0 grados, es decir, son paralelos, el producto vectorial es 0. Es decir, cuando los unitarios son iguales, son paralelos. El producto vectorial es igual al producto de sus módulos o es máximo cuando el ángulo es 90 grados. Y en base a esto, ahora sí, I por I igual a J por J igual a K por K es 0. Mientras que I por J nos da K y multiplicado I por J nos da el vector K. Si multiplicamos J por K nos da I y si multiplicamos K por I nos da J. Esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y al revés. J por I menos K, K por J menos I por K menos J. Entonces el producto vectorial por sí mismo es 0, ¿sí? Porque forma 0 grados, es decir, es paralelo, a sí mismo tiene 0 grados, entonces el producto vectorial por sí mismo es 0. Aquí hay una demostración de esta fórmula que la podemos sacar para no estarla demostrando. Y yo creo que hasta aquí necesitamos nosotros. Ya. Vamos acá. Pues vamos a explicar lo que decía. El producto vectorial, este módulo,
nos va a dar un vector, A por B nos da un vector C, cuyo módulo A por B es igual al producto de los módulos por el seno del menor ángulo, seno de teta. Y tendríamos esta ecuación que nos sirve. Algo más también que decíamos era que ¿qué pasa si los vectores son paralelos? Vamos a ver, entonces. Ya está. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este vector A, lo vamos a multiplicar por el vector B, que realmente son paralelos, ¿no? Vector A por el vector B. Sabemos que el ángulo que forman ellos es 0 grados, ¿no? No forman ningún ángulo. Entonces, si el producto vectorial de A por B, el módulo de este producto vectorial, nos dice que es igual al módulo de A por el módulo de B y por el seno de teta, pero como teta es 0 grados y seno de 0 grados es 0. 0 por cualquier valor es 0, por lo tanto el producto vectorial de dos vectores paralelos es igual a 0. ¿Sí? No existe producto vectorial de dos vectores. Es decir, si el unitario de A, para que sean paralelos, los unitarios tienen que obtener la misma dirección, es igual al unitario de B. A ver. El unitario de B. ¿Sí? Es decir, el unitario de A es igual al unitario de B. Y lo mismo pasa si forman, si por ejemplo nosotros multiplicamos este vector A por este vector B. Vamos a suponer que aquí es el origen. Tenemos el vector A, el vector B, y forman un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados, estos dos vectores. Entonces el producto vectorial de A por B, el módulo del producto vectorial de A por B es igual al producto de los módulos A por B y por el seno de 180 grados. Pero si ustedes hacen seno de 180 grados, les va a salir 0. Hagan en la calculadora. Entonces, de 0. A por B y por 0. ¿Qué concluimos? Que el producto vectorial de dos vectores que formen un ángulo de 180 grados o que sean opuestos, simplemente es 0. ¿Sí? Entonces sabemos que el seno de 180 grados es 0. Sí, muy bien, pero ¿qué pasa cuando los dos vectores, en cambio, son, por decirlo, no son perpendiculares entre sí? Este es el vector y este es el vector. Entonces, este es mi vector A y este es mi vector B. Son perpendiculares. ¿Sí? El resultado de esto es un vector perpendicular también, llamado el vector C, que primero es perpendicular a este vector
Y también es perpendicular a este otro vector. Vean, es perpendicular al vector B y es perpendicular al vector A. Entonces, si aquí tenemos nuestro unitario vector, ¿cuáles son los unitarios ahí? Son I, sabiendo que esos unitarios son chiquititos, vamos a señalarlos. Vamos a poner esto, ¿ya? Entonces sería, este es el vector I, este es el vector J, y este pequeñito que nos da acá es el vector K. Son los unitarios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro unitario I, nuestro unitario J y nuestro unitario K. Son estos vectores chiquitos, ¿no? No que no los pongo porque acá no se va a ver bonito. Entonces, hacemos nosotros siempre el producto en este sentido. Cuando multiplicamos I, el unitario I por el unitario J, nos da el unitario K. Entonces, I por J nos da K. Cuando multiplicamos el unitario J por el unitario K, nos da el unitario I. Pueden ponerlo de esa manera, con un sombrerito arriba o con la flechita, igual. Y cuando multiplicamos el unitario K por I, nos da J. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que también puede darse el otro sentido, ¿no? El otro sentido es al revés. Ahora, I por K. Entonces, I por K. Cuando nos da ese sentido, cambiamos de signo y nos da menos J. Ahora podemos multiplicar K por J. Nos va a dar menos I. Y si multiplicamos J por I, nos da menos K. Entonces no es lo mismo multiplicar I por J, ¿sí? Que J por I. Y de ahí podemos ya ir concluyendo que el producto vectorial no es conmutativo. ¿Sí? Es decir, el producto vectorial solo existe en vectores que no sean paralelos ni que sean opuestos. ¿Qué pasa cuando son paralelos? 0. ¿Sí? Y cuando son perpendiculares es el máximo producto escalar que podemos obtener, en donde los unitarios nos dan I por JK, un vector perpendicular a ellos. Su unitario es K. Ahora, nosotros tenemos que demostrar una formulita. Nos dice que el producto vectorial de dos vectores en función de sus vectores base es decir, tendríamos que hacer lo siguiente. Multiplicar A por B. ¿Cuáles son los componentes del vector A? AXI más AYJ por BXI más BYJ. ¿Sí? Esas son las componentes en su forma base de cualquier vector A y B. Entonces, el producto vectorial de A por B es igual. Distribuyo AX por BX y multiplico I por I. Luego, AX por BY y multiplico I por J. Luego, AY por BX y multiplico J por I. Luego, AY por BY y multiplico J por J. Hay que recordar que I por I es 0. J por J, 0. Mientras que I por J nos da K. Y J por I nos da menos K. Entonces, ¿qué nos queda? Esto se hace 0, esto se hace 0, nos queda AX BY en K menos AY BX en K. Que no es otra cosa que el producto vectorial, la resolución de un determinante en K. ¿Cómo se resuelve un determinante en K? Si tengo AX, AY, acá BX, BY, se hacen cruz, AX por BY. Luego menos la diagonal secundaria, BX menos BX por AY.
o menos AY BX, que el orden de los factores no altera el producto. ¿En qué? En K. Entonces esto es un determinante, donde se coloca que el primer vector con sus componentes y el segundo vector con sus componentes. Eso en el espacio bidimensional. El espacio tridimensional es otra cosa. Bien, entonces con esa ecuación matemática nosotros podemos calcular el producto vectorial. ¿Cómo calculamos el producto vectorial? Como el determinante, es decir, vamos a dejarlo un poco más claro. Si yo tengo un vector M, en su forma base, ¿cómo es este? MX, ¿sí? En Y, más MY en J. Ese es un vector en su forma base, cualquiera que sea el vector. Y yo tengo el vector N, en cambio este va a ser NX en Y, más NY en J. Entonces, si yo quiero calcular el producto vectorial de M por N, que lo simbolizo de esa manera, esto va a ser igual al determinante. Coloco el primer vector, MX y MY. Y abajo coloco lo otro, NX, NY. Y por K. Resolviendo esto, entonces tenemos que M por N no es otra cosa que MX por NY en K menos NX por MY también en K. Entonces, esto nos va a dar un vector. Y ya haciendo ejercicios vamos a aplicar mejor esto con valores. Eso es todo lo del producto vectorial. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Ya tenemos la ecuación. Bueno, el producto vectorial también podemos expresarlo con esta forma, ¿no? ¿Ya? A por B es diferente, que le decía, no es lo mismo multiplicar I por J que J por I. Entonces, siguiendo el mismo sentido, no es lo mismo multiplicar el vector A por el vector B que el vector B por el vector A. No cumple la propiedad conmutativa del producto vectorial. A por B es igual a menos B por A, simetría alternada. Poco se utiliza estas propiedades, pero sí hay que utilizarlas. Podemos aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma A por B más A por C, y un escalar puede pasar a multiplicar MA por B o A por MB. Y aquí tenemos la aplicación del cálculo del paralelogramo y cálculo del vector velocidad lineal. Eso lo dejo para después. Hasta aquí voy a explicar. Llevémonos de una vez esto para acá. Y con esto terminaríamos la parte del producto vectorial. Ya se colgó esto, vamos a abrirle de nuevo. Esta sería como una aplicación del producto vectorial. Ya lo vamos a explicar. Ya. Entonces también a esta ecuación nosotros podemos agregarle, en base a la primera definición, también podemos decir nosotros que el producto de M por N, recuerden que estos vectores pueden ser cualquiera, S, T, R, va a ser igual al producto de sus módulos M por N por el seno de teta, y le acompañaríamos del vector unitario K. Pero cuando hablamos de ¿qué?
del módulo de este vector. Listo. Y acá una aplicación. Vamos a ver, tenemos el vector A y el vector B. ¿Sí? El vector A y el vector B. Proyectamos el vector hacia acá abajo y nos da la altura, ¿no es cierto? El ángulo que forma es θ. Aquí es el área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo es base por altura. ¿Sí? ¿Cuál es mi base? Mi base es toda esta longitud de A. Y la altura es esta. Ahora, seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de θ es igual a h sobre b. De donde h es igual a b por el seno de θ. Entonces, si el área es a por h, entonces mi área va a ser igual a ¿qué? A, y h que es igual, b por seno de θ. A por b por el seno de θ. Y esta expresión no es otra cosa que el producto vectorial. Entonces, el área es igual al módulo del producto vectorial, porque esta expresión, si ustedes la ven acá, mn es el módulo del producto vectorial. Entonces, esta AB por seno de θ, mn por seno de θ, no es otra cosa que el módulo del producto vectorial, es decir, el módulo de A por B. Y si sabemos que el área es igual ¿a qué es igual este producto vectorial? Al determinante de AX por AY, BX, BY. Es decir, el área del paralelogramo es lo mismo que el determinante de estos dos vectores que forman. Una aplicación. Y con eso hemos demostrado la fórmula, ¿no? Yo creo que vamos a hacer unos ejercicios y va a quedar claro esto. Listo, entonces ahora sí podemos volver al ejercicio nuestro y hacer el producto vectorial. Vamos a sacarlo. Y nos pide allá 3i por 2f. Vamos, esto nos está pidiendo hallar. Sí, nos pide el literal de 3 veces i y 2 veces por el producto vectorial de 2 veces f. A ver, entonces vamos a ver cuál es i. Si se acuerdan ustedes el vector i. ¿Dónde está el vector i? Ya, el vector i es 1484 y menos 1484. Entonces, 3 veces i significa que yo voy a tener 3 veces el vector 14.84 en i menos 14.84 en j. ¿Sí? Ok, entonces 3 veces i va a ser igual. Ayúdenme multiplicando eso, por favor. Ahora sí les voy a pedir su ayuda. Ay, ya termino esto y no me acuesto que estoy que me duele el cuerpo. Dicen, voy a cambiar a la compu. ¿Será que me puede aceptar, Licen? Claro. 44.52 me salió, ¿no? Sí. Ya tenemos, recuerden que esto que multiplicamos acá es newtons, ¿no? Creo que en newtons se estaba multiplicando, sí. Ahora, 2 veces f. Entonces, 2 veces f, el vector f, ¿no? Recuerden que es vector. 2 veces f significa multiplicar. 2 veces, a ver, ayúdenme con el vector f, acordaránse. ¿Dónde está el vector f? F. 802 y menos 892. ¿Sí? Esto es en newtons. Entonces, 2 veces F. 2 por 802 sería
1604, ¿no? Menos 1784. Bien, entonces lo que me pide aquí, lo que me pide aquí es hallar el producto vectorial de 3 veces I por 2 veces J. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. 3 veces I por 2 veces F no le voy a hacer en módulo. Lo que quiero es el producto. Es igual a que al determinante de primero 3 veces I, que sería 44.52 en I